Dios te bendiga, bienvenidos a otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, que junto al pastor Antonio Caraballo pastoreamos esta iglesia. Y pronto en este mes celebramos 34 años de aniversario. Queremos en este momento saludarte y mostrar agradecimiento a Dios por la motivación que tienes de poder conectarte con nosotros, porque le crees a la palabra de Dios. Tienes confianza, tienes fe de que Él puede ayudarte. Por lo tanto, este programa Echa tu pan sobre las aguas es un programa de esperanza, un programa que nos alienta y nos dice que no estamos perdiendo el tiempo, que esa semilla de fe en un momento dado Dios la hará fructificar, la hará crecer como una gran cosecha a los bordes de tu vida, a los bordes de tu ambiente, como crecían estas cosechas en los bordes del río Nilo cuando aquellos agricultores depositaban esa semilla. Esa semilla, cuando el río crecía, caía en buena tierra. Y yo sé que esta palabra cae en buena tierra porque respondes con tus peticiones, respondes llamando por oración al 787-259-1155. Recuerda, llama inmediatamente 787-259-1155. Saludamos a todos aquellos que continuamente son los primeros que llaman diciéndonos estamos presentes para poder recibir esa palabra. Saludos a todos los pastores, a todos esos obreros de Dios, evangelistas, maestros, profetas, a todos aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor y extender el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero que vayas conmigo al Salmo 22 en este momento, un salmo que el Señor me dio para que yo pueda compartirlo contigo. Y dice el Salmo 22, versículo 23, yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. Y por eso, hoy yo lo estoy haciendo. Te estoy hablando a ti que me estás escuchando. Te estoy hablando en este domingo de que dentro de este salmo o himno de David hay unos principios que te pueden sostener si estás sufriendo. Y yo sé que el sufrimiento abate, el sufrimiento detiene, el sufrimiento obstaculiza muchas veces la labor del reino. Y por eso hoy el Señor quiere ayudarte, como te ha estado ayudando durante todo este tiempo. El Salmo 22 es un cántico, es un himno de David, pero es un cántico de agradecimiento por la liberación, porque narra el sufrimiento del salmista, pero es tipo del sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos demuestra cómo está sufriendo la humanidad sin Dios, cómo sufre el pecador. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y esto, según el libro de Gálatas, era una maldición, porque Él llevó todos nuestros pecados siendo un inocente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es prototipo de aquel hombre que está sufriendo y acude a Dios, porque hay esperanza para el justo y su descendencia. Y quiero que estés al tanto de unos principios que sostienen al que sufre en este salmo. Y este Salmo 22, del 1 al 5, dice:
para que puedas hallar el primer principio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, y tú los libertaste. Y esa es nuestra esperanza. Hay principios que nos sostienen cuando estamos sufriendo. Y esos principios se pueden resumir en que tenemos un Dios personal, un Dios que te ayuda, un Dios que está cerca, un Dios que te escucha día y noche. Por eso el salmista acudía a Él. Tú tienes un Dios personal. Qué bueno que Jesucristo logró esto en tu vida y te acercó al Dios Padre. Qué bueno que a través del Espíritu Santo Él te puede escuchar día y noche, como decía el salmista. Principios que sostienen al que sufre. Primero, tenemos un Dios personal. Segundo, este Dios es rey, posee un reino. Por eso es que merece adoración, porque su gobierno abarca todo el universo. Y eso nos da a nosotros confianza. Nos habla en ese capítulo 22, versículo 28, razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra. Acuérdense del Señor y vengan a Él. Arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey. Y Él gobierna a las naciones. No estás dependiendo de ningún hombre. Estás dependiendo de un rey. Debemos tener confianza en su ayuda y en su salvación como nuestros antepasados lo tuvieron. Por eso el versículo 4 te dice, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste. Hoy tú que sufres, tú que estás pasando por pruebas tan difíciles en este momento, mientras estás escuchando esta programación, mientras estás escuchando por esta emisora amada, Dios te está diciendo que Él no te falla, jamás te va a fallar. Debes de confiar en Él como confiaron tus padres, quizás tus abuelos, todos aquellos que te antecedieron. Él no te va a fallar. Otro principio que nos sostiene cuando estamos sufriendo, además de tener un Dios personal que reina, que gobierna el universo, Él es nuestra salvación. Él es nuestro libertador. Él te responde en este momento de dolor. Él te responde. El salmista decía en ese Salmo 22:20, pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Él te ayuda. Él no te va a dejar desamparado. Él va a estar protegiéndote. Él te va a librar de tus enemigos, va a librar del daño que te puedan hacer, como te dice el versículo 21. Líbrame de morir a filo de espada, no dejes que me maten esos perros. Y cuando te habla de estos animales, no te está hablando de animales comunes, te está hablando del peligro de enemigos espirituales, jerarquías de demonios que tratan de hacernos daño. Pero Él es nuestra salvación. Él es nuestro apoyo. Él, aunque se repartan todo lo que poseemos, aunque nos quiten lo que nos da seguridad, Él es nuestro apoyo. El salmista decía, se han repartido mi ropa entre sí, sobre ella echan suertes. Aunque veas que el enemigo trata de hacerte daño
y despojarte de lo que tienes. Aunque hayan un sinnúmero de maquinaciones contra ti y se junten contra ti, mayor es el que está contigo que el que está en contra tuya. Él atiende tu ruego. Él está pendiente. Y dice el versículo 24, ustedes los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo. Todos los descendientes de Jacob, adórenlo. Todos los descendientes de Israel, Él atiende nuestros ruegos. Él sabe hasta cuándo tú puedes resistir. Él sabe librarte. Él sabe cuándo puede abrir puertas para que escapes de todas las pruebas. Porque tú honras al Señor. Él salva eternamente. Él es nuestra salvación. Y dice el versículo 26, en presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no te falla, aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo fiel. Él continuamente te va a estar hablando. Él continuamente va a estar llevándote ayuda. Él continuamente te va a estar levantando y fortaleciendo en medio del sufrimiento. Él continuamente va a estar tratando de libertarte de toda opresión y de toda angustia, como lo hizo con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra salvación. No importa la condición del hombre que sufre, porque este salmo te define el sufrimiento, te da ejemplos de ese sufrimiento. Y quizás tú te puedas identificar con algunas de estas características. A lo mejor estás pasando por alguna de ellas y necesitas escuchar estos principios que son los que sostienen tu alma en medio del sufrimiento. ¿Sabes qué le pasaba al salmista que te puede estar pasando a ti? Y es tipo de lo que también le pasaba a Jesús en la cruz del Calvario. Él nos habla de qué peligroso es tener la autoestima baja. El salmista decía, te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente, dice el versículo 7. Notamos aquí cómo se sentía el salmista en ese momento. Cómo representaba a la humanidad que en ese momento se siente sin Dios. Cómo se sentía Jesús en la cruz del Calvario, con sentimientos de rechazo por el hombre que él mismo había creado. Burlas, desprecios, prejuicios. Dice el versículo 8, los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen, este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Él se sentía rechazado, con una autoestima baja, como un gusano que se arrastra. ¿Te sientes así en este momento? Como que no vales nada, como que la gente te desprecia, tiene prejuicios contra ti, sin ayuda. Así se siente la persona que cree que Dios lo ha abandonado, que no tiene a Dios como ayuda. Esta es la condición del hombre que sufre. Está amenazado por ataques demoníacos. Y dice la palabra en el versículo 13, mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán.
Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. ¿Cuántas cosas dicen contra ti? ¿Cómo comentan? ¿Cómo murmuran? ¿Cómo se juntan para decir cosas injustas contra ti? Te habla el versículo 16, tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies. Jesús estaba aquí siendo caricaturado, porque estaba el salmista hablando sobre su condición, cómo él mismo podía verse sus huesos desgarrados, sus músculos, quizás sus tendones con esos clavos tan enormes que lo traspasaron. Se sentía desgarrado en sus manos y sus pies, y a veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos como si no pudiéramos utilizar nuestras manos y los pies, porque nos han desgarrado nuestras ilusiones, nuestros sueños. No podemos caminar. Nos mantenemos tropezando por la depresión. Por eso en esta hora llámanos al 787-259-1155. Aquí vemos un cuadro de Jesús. Él decía, puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Así dice el versículo 18. Dice que en algunas ocasiones el sufrimiento viene porque hay enfermedades físicas, hay enfermedades psicosomáticas producidas por las emociones, producidas por una autoestima desgarrada, pobre. Y vemos la injusticia de gente que nos hace daño, gente que se reparte lo valioso de nosotros. Vemos cómo se despoja a muchas personas de todo lo que les daba seguridad. Muchos ancianos se sienten así, echados a un lado. Les han quitado sus propiedades y es triste decir que hasta sus propios hijos. Y los han inutilizado para quedarse con las cosas, cuando ellos han dado su vida, su trabajo, su esfuerzo por tener lo que tienen, y en un momento dado quizás por enfermedades los han echado a un lado, los han colocado en lugares de cuidado, no por motivaciones de que ellos se encuentren mejor cuidados, sino para quedarse con sus cosas. Y esto produce sufrimiento cuando un esposo le hace algo así a su esposa, o la esposa le hace así a un esposo, que le quitan todo lo que juntos habían logrado. Se queda solamente una gran parte, un cónyuge, y deja al otro en la miseria. Por lo tanto, aquí el sufrimiento se caracteriza por una persona que se ha quedado sin fuerza, desechada, desalentada, desanimada, deprimida. Como menciona esta palabra, es como si muchos leones feroces, dice el versículo 14, abren la boca y se lanzan contra mí. Así se sentía. El salmista se sentía enfermo, despojado de todo lo que le daba seguridad. Dice el versículo 15, soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. A veces no podemos ni expresarnos porque nuestro corazón está apagado. Se fueron las esperanzas, nos han ultrajado, humillado. ¿Te sientes así en este momento? ¿Sabes que Jesucristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cayera sobre él, aunque obedecía la ley? Esto es una maldición que se supone que cayera sobre el que no la obedece, pero Jesús la obedeció en todo. Y de ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Él llevó todas
todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados. Él fue despojado, ultrajado, humillado, enfermo física y emocionalmente, se quedó sin fuerza física, sin ayuda, con un sentimiento de rechazo con el hombre que él había creado. Pero ¿qué nos dice esta palabra? La realidad bíblica es que Dios siempre combate al sufrimiento. Dios es creador de todo lo que existe. Y tú debes de reflexionar en esa verdad. Él es rey. Y dice que su poder en el versículo 9 alcanzará a todos tus enemigos. Tu derecha alcanzará a los que te odian. Te dice el versículo 29, porque el Señor es el rey y Él gobierna las naciones. Nada se permite en esta tierra sin un propósito, pero no creas que Él no está pendiente a lo que te está pasando. Él te va a hacer alabar en medio del sufrimiento. Y tú preguntarás, ¿cómo en medio de la cruz se puede alabar? ¿Cómo en medio de tener una autoestima baja, un sentimiento de rechazo, burlas, desprecio, el creer que no tenemos ayuda por los ataques demoníacos, el sentirnos sin fuerza, desechados, desalentados, desanimados, deprimidos, enfermos, física y emocionalmente, y no tener esperanza porque nos han despojado y ultrajado y humillado de todo lo que nos daba seguridad? Te dice ese salmo que Él nos hace alabar en medio del sufrimiento. ¿Cómo es posible? Aquí te dice cómo. Primero, te dice el versículo 27. Voy a comenzar desde el 26. En presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años. Razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él. Arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras. ¿Qué nos dice el Señor? Congrégate. Ríndele culto, como te dice aquí el 26. En presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Adóralo. Primeramente tienes que congregarte para estudiar su palabra, que es alimento a tu vida, alimento a tus huesos. Y en medio de la congregación, adórale. Como te dice la palabra del Señor, alábalo por su fidelidad. Dobla tus rodillas delante de Él, reconócelo. Cántale en medio del dolor. Háblale de ti a tus hermanos. Da testimonio y alábalo en sus reuniones. Te está hablando, cuenta que Él es fiel a pesar de tu enfermedad, a pesar de la situación que te está pasando, a pesar del problema de matrimonio que estás sufriendo, a pesar del problema que tienes con tus hijos o tus padres o con tus vecinos o con tu jefe. En presencia de tu pueblo numeroso alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran te cumpliré mis promesas. Hazlo en medio de todo el pueblo. Te dice, hónralo. Reconoce su poder. Cumple con las promesas que le has dado. Sé obediente. Hazle fiesta en su honor.
Como dice ese versículo 23, yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel y confíale todas tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, como dice la palabra, que ellos te vean alabar, adorar al Señor en medio de la congregación, que a pesar de lo que estás pasando, tú vas a congregarte, tú vas a estudiar la palabra, tú vas a adorarle, tú vas a cantarle, tú vas a honrarle y tú vas a transmitir esa confianza a tus generaciones, como dice el 30, 31 y 32. Inclínense y adórenlo solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras. Gloria al Señor. Puedes hacerlo. Existen principios fundamentales enseñados por nuestro Señor Jesucristo en medio de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Y esos mismos principios pueden enseñarte a mantenerte firme en medio de las aflicciones espirituales, físicas y emocionales que estás experimentando en este momento. Esas pruebas que estás pasando como creyente de Jesucristo. Pero ¿estás consciente del Dios personal que te ayuda? ¿Puedes definir el tipo de sufrimiento que estás pasando? ¿Estás poniendo en práctica el consejo que te da el salmista en el Salmo 22? Eso es lo que Dios quiere, que tú puedas alabarlo en medio del sufrimiento, que tú puedas cantarlo y glorificarlo en medio del sufrimiento. Yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos delante de tu presencia, aún en medio de nuestra cruz, aún en medio de cómo nos sentimos, Dios mío, cómo lloramos, cómo muchas veces nos quebrantamos, cómo, Señor, captamos, cómo los demás nos ven, cómo, Señor, en medio del prejuicio, de la burla, Dios, del despojo, del ataque del diablo, del ataque, Señor, de muchas personas que se supone que nos cuiden y nos amen. Espíritu Santo, Señor, todo lo que nos hace sufrir, nosotros podemos alabarte, nosotros podemos cantarte en presencia de pueblo numeroso, Señor amado. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre amado, porque nos enseñas a congregarnos y a adorarte, a bendecir tu nombre, a confiar en tu palabra, Señor amado, a honrarte, Señor, y aún a confiarte en nuestra generación a pesar de todo lo que estamos pasando. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario. Y nosotros, Señor, hemos aprendido la lección que en medio del sufrimiento te podemos adorar, Señor, y confiar en un Dios que a pesar de que no sentimos, Padre amado, su ayuda en ese momento, nos ha dejado su Santo Espíritu y es lo que nos ayudará hasta el final. Por eso, Señor Jesucristo, decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Padre, por ayudarnos a resistir. Gracias por sanarnos en medio de la enfermedad. Gracias por libertarnos en medio del sufrimiento. Gracias por poner canción, Señor, en medio del fuego. Padre amado, para alabarte y adorarte. Gracias por ese ánimo que nos das para continuar hasta el final en medio del sufrimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde.